Hoy traemos a colación un asunto que, bueno, pues agobia a algunas personas, espero que sea pocas, a mí mismo a veces me ha agobiado, sé que a muchos de ustedes también, porque así me lo han escrito, y hoy lo vamos a abordar a fondo. Les presento ya a nuestra invitada con la que vamos a abordar a fondo, aunque yo les voy a contar de qué se trata antes. Araceli Durán, hola, abogada del despacho Legalitas. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí, sea usted bienvenida. Gracias. La cuestión es, ¿cuánto nos cobran los bancos por los descubiertos en nuestras cuentas corrientes? Nos cobran, es decir, ¿las autoridades saben lo que nos cobran los bancos? ¿Eso encaja con lo que tienen autorizado, legislado, publicado? ¿O hay un desencuentro entre lo que podríamos llamar legal y lo que está sucediendo en la calle, en el mercado? ¿Lo ha habido? ¿Lo hay? Todas esas preguntas las vamos a abordar con la señora Durán. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué es un descubierto en una cuenta bancaria? Yo creo que deberíamos de partir primero por el concepto de lo que es una comisión bancaria. Bien. Una comisión bancaria es aquella cantidad que tiene derecho a cobrar el banco cuando nos presta un servicio y siempre que esté previamente pactado con el cliente, consumidor o quien forme parte de esa relación. O escrito en un tablón del banco, eso también vale. Bien. Bueno. Independientemente de eso, si ya nos ceñimos a lo que es la comisión bancaria por descubierto, nos preguntamos qué contraprestación recibimos en este caso del banco. En este caso, el banco lo que hace es adelantarnos dinero cuando no tenemos dinero a la vista en nuestra cuenta corriente para poder tener disponible o para hacerse cargo de un pago que tenemos domiciliado. Por ponerlo en román paladino y que nos puedan entender todos. Usted en su cuenta corriente recibe tarde el pago de su nómina, por ejemplo, o un pago que le tienen que hacer, y sin embargo los recibos llegan puntuales. Situación, su saldo se queda en rojo, su saldo se queda negativo, y el banco se lo consiente, se lo autoriza, pero le va a cobrar por ello. Es una suerte, porque eso significa que no le van a devolver los recibos de lo que no alcanza a pagar con su saldo en la cuenta. Lo hace el banco por usted. A lo mejor es porque usted no se entera, o a lo mejor por una cosa que se llaman las valoraciones, de la que luego hablaremos. Pero el asunto es que el banco le hace el favor de atender por usted con su dinero, con dinero del banco, un pago que le correspondía hacer con el suyo. Y por esa razón los bancos y las antiguas cajas, que también pasaba, entienden que tienen derecho a cobrarnos unas comisiones y unos intereses. En esto hay que tener en cuenta que todo está regulado. Tenemos la ley de contratos de crédito al consumo que se refiere solo y exclusivamente a personas físicas y usuarios finales, y a la hora de cobrar estas comisiones por descubierto e intereses por descubierto pone una limitación legal, que es que solamente pueden cobrar 2,5 veces el interés legal del dinero sobre el mayor saldo regulador del periodo de liquidación en ese momento. El interés legal del dinero. ¿Y eso qué es?, se preguntarán algunos. Bueno, cada año en el Boletín Oficial del Estado, el Estado establece cuál es el coste real del dinero para ese ejercicio. Vale para cada año. Pues se designa, hay un día, primeros de enero, que aparece publicado. Y en función a eso que publica el instrumento neutral, que es el Ministerio de Economía, en los juzgados y en todas partes, cuando tienen que establecer una prórroga, cuando tienen que establecer unos intereses adicionales, cuando tienen que establecer un castigo por lo que sea, se mira qué dijo el BOE sobre ese año y en base a ese porcentaje que estipula el Estado, se entiende que ese es el precio oficial del dinero. El Banco de España a las entidades les da un plus de lo que diga el BOE más un 2,5%. Y eso es lo que tienen derecho a cobrarnos. Sí, teniendo en cuenta además que tiene que ser la suma de dos cosas, la comisión por descubierto y los intereses por descubierto. No puede superar la suma de ambos ese límite que establece la ley. Lo Bien. que pasa que... Perdón. No, siga. En la práctica ya vemos que muchas veces, bueno, pues hay clientes que se quejan porque llegan a cobrar más importe o más porcentaje de lo que establece la norma. Araceli, hay una norma de los buenos periodistas y de las buenas cadenas de televisión. Los invitados pueden interrumpir cuando deseen. Los entrevistadores no podemos interrumpir nunca. Hay otras cadenas que lo hacen mal
interrumpen siempre los que no deben y no dejan hablar a los que saben. Pero nosotros no somos así, o no queremos ser así, ¿eh? También me pueden enganchar en falta. Hemos preparado un cuadrito, Jaime, que te ruego pongas a la vista de nuestros espectadores. ¿Qué dice? Descubiertos. Bankia, Santander y Caixa, por poner tres de los más conocidos, intereses, aquí lo ven, y abajo comisiones. Vean que la suma en los tres casos de ambas cosas, pues sí que está, digamos, dentro de los parámetros del coste del interés del dinero más el 2,5 de margen que tienen las entidades. Pero es que resulta que luego las entidades se han inventado una cosa que se llama los intereses tácitos. Y eso ya es más complicado de explicar, doña Araceli. Más que inventárselo, aparece regulado en la norma y se acoge a esos límites de los que estamos hablando. Lo único que estamos viendo que en la práctica muchas veces nos cobran más, incluso, bueno, pues según el informe del Banco de España, da una facilidad crediticia a los bancos para que sean las propias entidades las que decidan cuándo deben hacerse cargo de ese descubierto. Se llaman intereses tácitos porque no es que estén expresamente convenidos, no es que se hayan negociado entre las partes, entre el banco y el cliente, sino que se da por entendido que es bueno para el cliente que se atiendan esos descubiertos y por lo tanto se le aplican unos intereses tácitos. Bueno, entiende el Banco de España, aplica como criterio general que hay que atender la necesidad básica del cliente y el interés particular. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas consultas de muchos clientes que nos dicen es que yo en un momento puntual no me han ingresado la nómina y el banco sin mi consentimiento ni conocimiento previo se ha hecho cargo de esos recibos sin yo decirle nada, creándome un descubierto del que inicialmente no me he informado. Entonces, entendemos aquí, nos tenemos que preguntar cuál es el mal mayor, que no me atienda ese recibo o que me corten ese suministro. Entiendo que detrás de los bancos también hay profesionales que tienen que tener en cuenta los intereses de los clientes y tienen que actuar también en beneficio de él, independientemente de proteger su actividad económica. Bien, por ahora vamos bien, vamos entendiendo los conceptos fundamentales. Les hablé antes de la valoración y me salté la explicación de la valoración. La valoración, sépanlo, es que para algunos ingresos, sean nóminas, talones, transferencias, existe un criterio bancario de asentamiento en cuenta que no es exactamente el día en el que se produce el ingreso, se produce el tal. Tienen que esperar en los bancos hasta confirmar la validez del asiento de ingreso. Por ejemplo, el caso típico, transferencia que llega a Zaragoza desde Garrapinillos, que está al lado de Zaragoza, pero no es Zaragoza. Como no es Zaragoza, la valoración no es al día siguiente, sino 3 o 5 días después, depende de la entidad. Por lo tanto, ustedes que cuentan con ese dinero para atender pagos, sepan que durante 3 días o 5 días el dinero está ingresado en su cuenta, pero no ejerce como parte de su saldo. Es por eso que se dice que hay unos días de valoración que pueden ser el objeto del descubierto. ¿En esos casos? En esos casos el banco lo debe tener en cuenta, debe tener en cuenta, en consideración cuando se han realizado esos apuntes para no cobrar evidentemente, si no ha sido un problema del cliente, esa comisión y esos intereses por descubierto. De manera que podemos decir que si los descubiertos se han producido por valoración, no son problema del cliente, son problema del banco. No acepten que se los imputen, porque eso sería incorrecto. Yo no digo que lo hagan, pero y sí, como dice Mota, gran ideólogo de la España moderna, José Mota. Bien, asunto siguiente. Y esto que dicen que cobran de los intereses tácitos, volvemos a nuestra pantalla, Jaime, para que me puedas ayudar. Bien, el 33, el 29 o lo que sea por ciento, ese porcentaje, claro, estamos hablando de que el descubierto a veces dura el tiempo que el cliente tarda en darse cuenta de que tiene la cuenta en rojo, cosa que ya a nadie le gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, aquí el banco tiene una obligación de informar al cliente del descubierto, una vez que pase un mes desde que se tiene ese descubierto. Pero normalmente el cliente se da cuenta antes y lo intenta corregir con dinero que busca de otras cuentas, de otros, en fin, peculios, lo pide o lo inventa o lo pinta, como quiera, porque todos sabemos que eso de estar en rojo cuesta mucho dinero. ¿Qué pasa cuando
el dinero que uno mantiene en rojo en el banco lo corrige 2, 3, 4, 5 días cuando va a sacar dinero, a mirar el saldo, recibe el extracto, un aviso o mete la tarjeta y no le dan porque está en rojo. Entonces uno lo arregla. Es por tanto lo normal que las cuentas estén en rojo muy poquito tiempo, muy poquitos días. Y eso de los intereses que están puestos ahí como tácitos, para acabar de entenderlo, Jaime, vámonos al final del gráfico. En el final del gráfico verán que para acabar de entender cuánto nos cobran hay que llevarlo a una valoración TAE, que es lo mismo, pero digamos trasladado al interés anual, la tasa anual de equivalencia. Si yo les hablo de que nos han cobrado el 33,18 de algo y eso lo extrapolo a términos anuales, me da una cifra monstruosa, señora Durán. Me da que, y esto es legal, yo no digo que no lo sea, pero en fin, hombre, yo creo 40, que esto 50% de supera un poco las condiciones que cualquier cliente o consumidor de la banca quiere contratar con esa entidad. Eso es. En ese caso yo creo que el cliente lo que tiene que hacer es primero tratarlo con el director de su sucursal, con el que tiene confianza, y si no tiene ninguna solución, iniciar un procedimiento de reclamación que está regulado y que es muy fácil y no supone en un principio ir a la vía judicial. Tengo aquí un recibito de una entidad de esas tres que están ahí señaladas y que habla de un TAE 51,44%. Para que vean que, en fin, que estamos documentados, que sabemos de lo que hablamos. Pero bien, a ustedes les llegan reclamaciones de clientes a propósito de esto. No sé si llegan o no llegan a los tribunales. Si es buena idea poner esto en manos de los tribunales. ¿Y qué suele pasar en los tribunales? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver, hay jurisprudencia de todo tipo. Es muy dispersa y muy diversa por cuanto que la materia bancaria no es una normativa muy conocida por la mayor parte de los especialistas. Entonces hay que ponérselo en bandeja para obtener una solución favorable. Claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, cuando esto se traduce en cantidades pequeñas, generalmente no llega a los tribunales. Era lo que te comentaba antes. Se inicia un procedimiento de reclamación extrajudicial. Primero yo soy partidaria de negociar con el director del banco y si no se hace un escrito de reclamación al servicio de atención al cliente para que se pronuncie sobre esa materia en concreto. Siempre, desde mi punto de vista, hay que ir al contrato que hemos firmado con el banco para saber qué es lo que hemos pactado. Si vemos que no pone nada y que esas cantidades que nos están cobrando son abusivas, fundamentarlo jurídicamente, claro, y reclamar. Pero, doña Araceli, cuando uno empieza su relación con un banco y firma que el contrato, que son aquellas hojas de letra 5 o cuerpo 6, que no acabamos de leernos nunca porque damos por bueno que es el que firma todo el mundo, luego no nos pueden decir, porque uno tampoco imagina tener la cuenta en descubierto, que nos van a cobrar un TAE de más del 50%. Eso es un poco el trágala, ¿no? Y... Bueno, yo pienso que en este momento de crisis en el que nos encontramos y después de todo lo que ha pasado, el cliente debería de preocuparse más de informarse. Es verdad que ha habido un momento de boom, que todo el mundo parecía que disponía de liquidez y cuando se ha parado esa liquidez, todo el mundo se ha puesto a buscar créditos rápidos sin mirar la letra pequeña, sin mirar lo que le cobraban, solamente por disponer en ese momento de ese efectivo. Hemos salido un poco escarmentados de esta situación. Yo creo que también los clientes, independientemente de que los bancos, según la nueva normativa, tienen esa obligación expresa de informar al cliente, el cliente también se tendría que preocupar, recurriendo a los expertos en la materia, abogados, asesores, de lo que es lo que está firmando. Aunque le digo una cosa, me extraña muchísimo, me llama mucho la atención que el Banco de España, que es el regulador de las actuaciones, el que inspecciona, el que autoriza, el que, tiene el papel de supervisar, de hacer de comisario sheriff de lo que pase en las entidades financieras, luego se quita de en medio descaradamente a la hora de decir, tráiganme aquí las reclamaciones, que yo voy a ser su voz, que para eso soy el instrumento público, para eso soy el representante de la sociedad española para imponer leyes a estos señores, que son los de bancos y demás.
Vamos a ver, sabemos que los informes que emite el Banco de España no tienen carácter vinculante, pero a mí me consta, y lo estamos viendo a diario, como el Banco de España en todas las reclamaciones que formulamos miran muy bien la documentación, piden documentación a las entidades bancarias, no se basan solamente en lo que les contamos, sino en todo lo que ha firmado y en el contexto en el que eso se ha firmado. Entonces, bueno, no son vinculantes, pero sí que es cierto que todos estos informes están adquiriendo un carácter de instrumento o de uso, como si fuera una costumbre, y poco a poco van adquiriendo el carácter de fuente. Bueno, pues lo celebro porque habrá quien pueda pensar que esos intereses que hemos visto antes con un TAE de entre el 40 y 50% se acercan bastante al criterio de la usura. Ya sabe, aquello del mercader de Venecia, que quería cobrarse en una libra de carne la deuda que tenía con el financiero hebreo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es... Y aquí nos ha preocupado desde tiempo inmemorial eso de la usura, ¿verdad? Es una tradición del derecho español, ¿no? Y es curioso que existe una ley de represión de la usura, que es de 23 de julio de 1908, fíjate, que paradójicamente... 1908. Todavía se encuentra en vigor, que es utilizada por muchos profesionales para hacer reclamaciones. ¿Todavía ahora? Y hay sentencias que nombra también a esta ley de la represión. O sea, ¿usted ha tenido que recurrir a la ley Azcárate en algún escrito? Sí, en muchos escritos recurrimos a ella. Sensacional, ¿eh? Sensacional. Y además que, bueno, a mí me parece que es una ley muy cortita, tiene muy poco articulado, pues muy clara cuando dice que será nulo, o sea, es que directamente dice que es nulo todo contrato de préstamo por el cual un prestamista recibe un interés notablemente superior al interés legal del dinero, y sobre todo cuando este préstamo se hace en un momento angustioso del deudor, del que necesita el dinero. Eso es perfectamente válido ahora, es verdad. Sí. Ahora llama la atención que nuestro derecho, que legisla, regula y emite una cantidad de tomos de literatura jurídica que no caben en los despachos de los... Menos mal que se inventó la informática y no es necesario tenerlos en aquellos tomos de Aranzadi, ¿no? Si no, tendrían que buscarse despachos enormes o asociarse muchos abogados, pero no les cabría. Nadie haya tenido la idea de hacer una ley Azcárate II o una ley hija de la de Azcárate que amplíe y modernice aquellos visionarios criterios, pero un poco anticuados, que podamos tener a la hora de combatir la usura, ¿no? Eso es. Ahora yo lo que veo es que existen otra serie de principios que se tienen en cuenta a la hora de pedir, por ejemplo, o de solicitar la nulidad de un contrato, como puede ser el de financiación. Estos principios son el de cuando va en contra de la buena fe, cuando se puede desprender del contrato que hay cláusulas abusivas, es decir, que no hay un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Volvemos a la ley Azcárate, cuando se ha firmado ese contrato en un momento angustioso de necesidad del cliente y es capaz de aceptar lo que sea con tal de conseguir ese dinero en ese momento determinado, sin tener en cuenta, desde mi punto de vista, que esto no es positivo para nadie. Eso que le podíamos llamar el estado de necesidad, que antes era un eximente en los robos, ahora ya no sé si lo es o no, porque ya me empiezo a perder un poco. Doña Araceli Durán, muchísimas gracias, le deseo un gran fin de semana. Muchas gracias.